Profe, grabando. Sí, ¿qué pregunta? Que sí estaba grabando, profe. Sí, grabando. Profe, Bueno, una entonces, pregunta. recuerden. Sí, Las integrales de tangente y secante no son no son iguales a las derivadas que nos dan en cálculo diferencial. ¿a los que les dan dónde? En cálculo diferencial, porque no recuerdo la derivada de tangente, si no se me equivoco, creo que era secante o era otra cosa. La No me derivada acuerdo. de tangente, la derivada de tangente es secante cuadrado. Mm. Pero ahorita estamos buscando, o sea, ¿eso qué quiere decir? A ver, aprovechemos que usted dice eso. La derivada de tangente es secante cuadrado. Eso implica en términos derivadas que la integral de secante cuadrado de x por dx es igual a tangente. Bien, porque la derivada de tangente me da la función que estoy integrando. Por ahorita yo estoy buscando una función y cuando la derive me dé tangente. O sea, Disculpe, profe, ¿puede queremos repetir lo responder que esta dijo? pregunta. No le entendí porque empezó a sonar raro. Que estamos buscando cómo resolver esta integral de tangente x. Porque ustedes de cálculo diferencial saben que la derivada de tangente, usando regla del cociente, es secante cuadrado. Eso implica que la integral de secante cuadrado es tangente. Sin embargo, el problema que tenemos aquí es calcular esta integral. Es decir, buscamos una función que cuando la derivemos nos dé tangente. Bien. Entonces aquí vamos a usar logaritmo natural. ¿De qué forma? Pues fíjense. Tangente es por definición ¿qué? En términos de las otras de seno y coseno. Tangente es seno de x sobre coseno de x, ¿verdad? Y tangente así como seno sobre coseno. Y aquí yo puedo hacer una sustitución, parecido al método que aplicamos antes, en la clase que se llamó integrales usando logaritmo natural. Si definimos u igual, por ejemplo, a coseno de x, entonces, ¿cuánto es de u? De u va a ser la derivada de coseno, que es menos seno de x por dx. Bien. Menos seno de x por dx. Por lo tanto, miren que aquí nos aparece esa cantidad, Profe, seno de x por dx. Es una sustitución que sirve, ¿sí? la derivada de seno, de coseno, ¿sí es seno negativo o Sí, sí? sí. Sí, la de coseno es menos seno. Y Exacto. seno es igual a coseno. Eso. Por lo tanto, miren que en la integral que tenemos al inicio nos aparece un seno de x por dx. Bien. Por lo tanto, si multiplico por menos aquí a los dos lados, este menos se va aquí y queda acá. Bien. Por lo tanto, esta integral que está acá se puede escribir como la integral de menos de u, porque menos de u es seno de x sobre x, sobre u, porque u es coseno. ¿Quedó claro ese cambio? Y bueno, este menos de aquí no es problema, puede salir de la integral, lo puedo colocar por acá. Sí, señor. Y por lo tanto, esa integral, ¿cuánto da? Esa integral va a dar, o sea, la integral que está ahí queda igual a logaritmo natural del módulo de u. Más alguna constante.
con un menos aquí, no un menos, logaritmo natural por este menos. Y al final, pues, para reescribir la integral en términos de la variable que nos la dieron en términos de x, entonces tienes u. U es coseno de x, ¿no? Por lo tanto, lo que nos decía aquí nuestra compañera Laura, que eso da menos logaritmo natural de coseno, miren que es verdad. Sí. Bien. Entonces, Ya, la integral de tangente, menos pero logaritmo profe, natural esto del módulo de coseno. no lo entendí bien porque me estaba fallando un poquito el audio por culpa de mi red. Sí, Estamos trabajando la integral de seno de x sobre coseno de x, ¿cierto? sí, Y esto es igual a menos logaritmo natural de coseno de x más una constante, ¿cierto? sí. Gracias, profe. ¿Y quedó claro? Sí. Más o menos. Porque miren, yo hice una sustitución. Yo definí u igual No, a profe, coseno ¿podría de... explicar lo del... Ah, no, 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 ya. El negativo pasa a esa de 1 para que quede en general. Sí. Este El menos del negativo, seno, pero ya, profe. eso, estaba aquí y se lo pasé al de u, que quedó por aquí luego. Bien. Todo así se integra tangente de x por dx. Bien. ¿Cómo creen ustedes que se integra esta función? A ver, la integral. Bueno, veamos en las notas cuál aparece. Estas notas es para que ustedes las lean con cariño. Aquí está explicado la misma integral, ¿no? Con los detalles también, todo lo que se hizo. Está ahí. Por ejemplo, esta integral, aquí aparece secante de x por cosecante. Secante por cosecante. Ah. ¿Está como difícil o no? Hagamos ese ejemplo, a ver. No, espere, profe, ¿me puede explicar lo de arriba? Creo que ahora sí estoy perdido. La integral de tangente de x es seno de x sobre coseno de x. No, tangente de x se reescribe así, como seno sobre coseno. Ah, se reescribe. Exacto. Y luego se hace una sustitución. Luego se define u igual a coseno de x. Y se calcula el de u. Bien, aquí Con no están, coseno. sí, con coseno. Yo, mire cómo está aquí. Con coseno. Hagamos esta integral a ver cómo nos va. La integral de secante de x por cosecante de x. Por dx. Bien, tengo la multiplicación de dos funciones trigonométricas. Bien. La idea es siempre reescribir esas funciones en términos de seno y coseno. Bien. Por lo tanto, secante de x es lo mismo que ¿qué? En términos de las funciones seno y coseno. Es lo mismo que tener la integral de 1 sobre coseno de x. Secante es 1 sobre coseno, ¿no? Por cosecante. Cosecante es 1 sobre seno. Por dx. Pero aquí está como complicado porque yo no puedo hacer ninguna sustitución porque tendría que estar alguna de las dos funciones arriba. Bien. Entonces, ¿qué podría hacer ahí? A ver.
Bueno, esto es un truco ahí un poco medio, pero resulta que esta multiplicación se puede escribir así, como seno de x sobre coseno de x más coseno de x sobre seno de x. Estoy reescribiendo la función que estoy integrando, pero aquí sí esto habría que saberlo, ¿no? No hay un procedimiento que nos diga por qué eso es cierto. Profe, una pregunta, ¿con tangente, secante y cosecante siempre se reescriben? Sí. Ahora, ¿por qué esta suma es igual a lo que está aquí? A esta multiplicación. Porque miren, uno como suma esto, como no tiene el mismo denominador, se multiplica en cruz, ¿cierto? Entonces yo multiplicaría seno por seno, aquí, más coseno por coseno, sobre coseno de x por seno de x. ¿Sí o no? Y cuando hago seno por seno me queda seno al cuadrado más coseno cuadrado. ¿Y cuánto es seno cuadrado más coseno cuadrado? Seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, ¿no? La identidad trigonométrica fundamental. Entonces esta suma daría 1 sobre coseno por seno. Porque multiplico los denominadores. Estoy simplemente haciendo una suma de fracciones, multiplicando en cruz, ¿no? Entonces esa suma me da esto que escribí aquí. Y eso que acabo de escribir, lo mismo que escribirlo así. Entonces, por eso esa igualdad es válida. Bien. Y nosotros sabemos que seno por coseno, perdón, que seno de x sobre coseno de x es tangente. Entonces aquí tengo tangente de x. Escribo tangente de x porque nosotros ya podemos usar el resultado que conocemos, que la integral de tangente es cuánto. A ver, podemos, antes de eso, usar linealidad de la integral, ¿no? Esta integral se puede escribir como la integral de la primera parte. Tangente de x por dx más la integral de coseno sobre seno. O sea, aquí escribo tangente de una vez porque esa es la que acabamos de hacer. Esta sí la dejo expresada de esta forma, pero recuerden que coseno de x sobre seno de x, esto que está aquí es cotangente. Pero lo voy a dejar expresado así. Bien. Y esta sí la escribí como tangente porque ya sabemos que esa integral va a dar menos logaritmo natural del módulo de coseno de x. La acabamos de hacer en el ejemplo anterior. Ah, profe, ¿me repite cómo es que era tangente seno sobre coseno o al revés? Tangente es seno sobre coseno. Y cotangente es coseno sobre seno. Cotangente es esta que está aquí. Bien. Ahora, esta integral que quedó aquí, ¿cómo se hace? Igual que la que hicimos con tangente, ¿no? Esta se hace así, miren. Defina u igual a seno de x. Un cambio de variable. Si u es igual a seno de x, ¿cuánto es de u? La derivada de u con respecto a x. La derivada de u con respecto a x es la derivada de seno, que es coseno de x. Por dx. Por lo tanto, haciendo esa sustitución, este coseno de x por dx equivale al de u, y este seno de x que está en el denominador equivale a u. Entonces esa integral se transforma en la integral de 1 sobre u por du. Bien. Y ya sabemos que esta integral da logaritmo natural del módulo de u. Logaritmo natural del módulo de u. Es decir, logaritmo natural de seno de x. Porque u en este caso vale seno de x. Entonces aquí me quedaría más logaritmo natural del módulo de seno de x. Y al final todo eso sumado con una constante. Bien. Entonces la integral inicial, pues la que hicimos, la que nos plantearon al inicio,
aquí, esta aquí. Esta aquí vale esto. Bien. Y se hicieron varios cambios, ¿no? Primero se reescribió secante como 1 sobre coseno. Cosecante se reescribió como 1 sobre seno. Y yo creo que el paso un poco que a uno no se le ocurre tal vez en primer medida hacerlo, es escribir esta suma así. Pero luego a tener esto ya simplemente hacer una sustitución. Bien. Esas notas están escritas para que, fueron pensadas para que se estudien, las estudien de forma individual, pues. Todo aquí está, miren el ejemplo 13, que lo resolvimos con un poco más de detalles, claro. Entonces veamos que estas notas ya se acabaron. Entonces, recapturando las ideas, lo que yo hice hoy fue, en la primera parte de la clase, en la primera sección, seguir hablando de la función logaritmo natural, probamos algunas propiedades de la función, y luego usamos esas propiedades de la función logaritmo natural para calcular derivadas de algunas funciones. A eso se le llama diferenciación logarítmica. Y estos ejercicios de aquí tienen que ver con eso. Bien. Sin embargo, eso es como, podría ser que no haga parte de este curso porque este curso es de cálculo integral, que vamos a hacer integrales y no derivadas. Pero de todos modos, se coloca para que ustedes apliquen esas propiedades, ¿no? O sea, las propiedades que estudiamos es de logaritmo. Y de todos modos, como la función logaritmo se introdujo en este curso, entonces es necesario que la usen, aunque sea para hallar derivadas por allá, más complicadas. Profe, una pregunta. Hay ejercicios de hallar mediante la diferenciación logarítmica, el inciso A, ¿primero toca hacer una regla del cociente o primero de la suma? Aquí toca primero aplicar logaritmo natural a los dos lados. Dos lados. Ok. Porque, o sea, ¿cuál es la idea? A ver, voy a dar una idea aquí de esos dos ejercicios. Hoy les voy a enviar el taller, listo, el taller 2. Cuando le dicen a usted aplique, si le dan esta función, y igual a la multiplicación de varias cosas, aquí, usted aquí tiene un x más 1, digamos aquí tiene un x menos 1, 2, un x más 8, más 7. Y dice que deriva esta función, bueno, sobre algo. Coloquemos aquí algo bien feo, entonces, raíz cúbica de x al cuadrado más 1. Y le dice que derive esta función usando derivación logarítmica. Entonces, ustedes no van a aplicar regla del cociente, no. Tienen que aplicar logaritmo natural a los dos lados primero. Aquí y aquí. Bueno, aquí, bueno, esto me equivoco. Logaritmo natural de toda esta función. Y luego de que aplican logaritmo natural, aquí en esto que encerré el corchete, empiezan a aplicar las reglas del logaritmo. Por ejemplo, aquí tengo una división. Entonces esa división se va a transformar en una resta. ¿Entre qué? El logaritmo de lo que está en el numerador. Luego de aplicar un paso, eso va a quedar así. Logaritmo natural de lo que está aquí en el numerador. Esto que quedó aquí. Menos el logaritmo natural de esa raíz cúbica que yo tenía ahí. De esa raíz cúbica. De la x cuadrado más 1, ¿no? Luego recuerden que x cuadrado más 1, raíz cúbica, esto se puede escribir así. Como x cuadrado más 1 a la 1/3. Entonces, si 1/3 lo último puede salir lo podemos quitar de aquí, queda multiplicando acá, ¿no? Y aquí tengo una multiplicación de 3 factores, miren. Entonces, estos 3 factores se transforman
el logaritmo de x más 1 solamente, del primer factor, más el logaritmo de x menos 2, y así sucesivamente, ¿no? Aquí x más 1. Y luego que ustedes desglosan todo, aquí coloquemos unos puntos suspensivos. Cuando ustedes desglosan todo usando propiedades de logaritmo, ahí sí derivan a los dos lados. Aquí derivo con respecto a x y aquí también. Todo lo que tenga aquí desglosado lo derivo ya. Y lo importante, ustedes quieren calcular y'. Ustedes saben que la derivada del logaritmo natural de y es que es 1 sobre y por y'. Entonces aquí les aparece el y', y eso es igual a derivar cada una de estas funciones que se supone que ya, después de haberlas desglosado y simplificado, son sencillas de derivar. A lo último, para encontrar y', este y que está aquí dividiendo, lo pasan y lo multiplican con todo lo que les dio esas derivadas, y ya, obtienen y'. Y no tuvieron que usar regla de la cadena. Eso es lo que se llama derivación logarítmica. Bien, usando propiedades de logaritmo. Entonces, el ejemplo que les mostré antes, hice bastante los detalles, pues lo pueden revisar de nuevo. Bueno, entonces esa primera pregunta sobre eso. Y estos ejercicios es simplemente resolver. Por ejemplo, noten que aquí tenemos una y al cuadrado en el numerador. Como el exponente es más grande en el numerador, aquí no sirve hacer una sustitución. Aquí tocará hacer esta división. Hacer la división. Aquí sí se puede hacer una sustitución. Podemos definir u igual a 3b cuadrado más 9b. Y una sustitución sí funciona. Aquí toca hacer la división. Y aquí sí pueden hacer una sustitución. Y aquí una ¿Cómo sustitución. sea que cada que el numerador sea más grande que el denominador hacemos división? Exacto. Oye, Porque profe, una pregunta. ¿Qué hacemos en esas integrales que no tienen una evaluación? ¿O qué números tienen ahí? Estas, como esta, Son indefinidas. son indefinidas. Usted ya solamente o sea, haya la antiderivada y le suma una constante y ya. Estas de aquí, si haya la antiderivada y la evalúa en 3, le resta cuando evalúa en 0, ¿no? Siguiendo el segundo teorema fundamental del cálculo. Profe, en las evaluadas se saca la antiderivada y se evalúa en 3 y se resta en 0. Se evalúan 3, sí, la antiderivada, y se resta cuando evalúa la antiderivada en 0. Ok, profe. ¿No? Como esto, mire. A ver, si se tiene la integral de x entre 0 y 1, pues ¿cuál es la antiderivada de x? Es x a la 2 sobre 2. Listo, la evalúo primero en 1, en el extremo superior, y le resto cuando evalúo en 0. Cuando evalúo en 1, ¿qué me da? 1 al cuadrado sobre 2, me da un medio. Y cuando evalúo en 0, pues me queda por acá un 0 al cuadrado sobre 2. Ahí resté, vea. Y esto es igual a un medio, ¿no? O usted puede, si quiere, hacer una suma de Riemann aquí. Pero nadie quiere complicarse la vida, ¿no? Bueno, entonces eso, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Está todo tranquilo? Sí, profe, vamos bien por el momento. No muy bien, dice, o muy bien. Hay que dedicarle tiempo, ¿no? Hay que dedicarle tiempo a esto porque... Bueno, entonces estos ejercicios, a ver, el taller que lo voy a enviar hoy, voy a referenciar ejercicios de aquí, ¿listo? No voy a escribir un taller a mano, sino que voy a señalar algunos ejercicios de aquí. ¿Listo? No, voy a procurar que no sea un taller muy largo. Y que el taller los deje preparados para el examen. Pues,
A ver, nosotros tenemos la próxima semana de clase y ya sigue la de parciales de nuevo, ¿no? Sí, eso nos O había sea, dicho que el tenemos parcial clase para el 10. el 10. Entonces, para dejarla hoy y la pueden entregar, puede ser próximo jueves, ¿no? Una semana. O menos. No, pero fue una semana. Está... Así está O bien, no, profe. mejor para el miércoles, mejor para el martes. ¿Sí? Porque la voy a dejar cortica. Entonces, para que usted No, no se uy, no, profe, tome para el mucho tiempo. martes, no, que es que yo tengo, a mí me dejan el viernes para hacer 2 informes para el lunes, entonces no me quedaría casi tiempo. ¿Dos informes de qué? Laboratorio de mecánica y electromagnetismo. Mm, No, profe, para el jueves está bien, sí, tenemos más Sí, trabajo para el jueves, profe. de aula. ¿Tiene más trabajo? Sí, señor. Bueno, entonces para el jueves. Pero el Muchas jueves, gracias. o sea, pedir más tiempo luego porque es que se les va acumulando todo eso. No, para el jueves está bien. No, profe, pues usted nos crea la asignación para el jueves. Yo voy a hacer la asignación por Teams, pero entonces, como les digo, voy a referenciar, por ejemplo, voy a decir el taller de logaritmo natural, hagan los ejercicios el 4, el 3A o el 3C, así. ¿Listo? Por Teams. Yo no voy a subir un taller escrito a mano. Voy a referenciar estos ejercicios. Pero entonces el taller sale de estas notas, profe. O de otras más De que le enviado. estas y... Sí, de estas notas de logaritmo natural y otras notas que hemos usado. Bueno, entonces, aquí ya terminamos estas notas de logaritmo natural. Pasemos a estas otras notas, ¿bien? Que vamos a pasar por aquí brevemente. Entonces, dice funciones inversas y sus derivadas. Bueno, una función inversa lo que hace es revertir lo que hace la función. Digamos, yo tengo una función f. Ustedes saben que una función va, digamos, de un conjunto que llamamos dominio, ¿no? Dominio a un conjunto que le llamamos el rango de la función, ¿no? Aquí recordando un poco eso. Este es el rango. Entonces la función lo que hace es una asignación, ¿no? Toma puntos de aquí y los envía por acá a otro conjunto. Por ejemplo, toma el 1 y lo puede enviar en 2. Puede tomar el 2 y lo envía por acá en el 4 y el 3 lo envía por acá en 6. Y así. ¿Qué funcionaría eso? La función f de x igual a 2x. Porque cada número que toma lo está multiplicando por 2. ¿Por qué queremos hablar de funciones inversas ahora? Porque yo quiero bastante introducir la inversa de la función logaritmo natural. ¿Cuál es la inversa de ella? Bien. Entonces, por eso La nos toca hablar un expresión, poco sobre las funciones inversas. ¿Cómo? que la función inversa del logaritmo sería la exponencial. El Euler, digo. La exponencial. Euler a la x. Muy bien. Entonces lo que hace la función f es pasar puntos de aquí el dominio aquí al rango, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Definir una función que haga lo contrario, que los devuelva acá, que tome un x y lo regrese de donde él vino. Bien. Entonces, la función que revierte eso, le llamamos f a la menos 1, la inversa. Revierte el proceso. Bien. Si, por ejemplo, la función f envió el 1 en 2, entonces la inversa envía el 2 en 1. Lo puedo escribir así. Si f envió el 1, el número 1, lo envió en 2, entonces, si esa función tiene inversa, luego diremos en qué condiciones tiene. La inversa envía el 2 en el 1, lo devuelve.
Bien. Entonces la pregunta es, ¿cuándo una función va a tener inversa? ¿Sí? Profe, espera, ¿cómo? No entendí lo de, ¿cómo así? ¿Dónde? O sea, cuando la función inversa se opera normal, pero se tiene que ver una forma de cómo regresar el número. Ay, no me confundí. No, aquí lo único que dice es que si la función f envía el 1 en el punto 2, entonces la inversa tiene que enviar el 2 en el 1, lo regresa. Ya, si el 1 se envió en 2 por medio de f, entonces el 2 se tiene que enviar en 1 por medio de f a la menos 1. Lo que dice nomás. Eso. Bien. Ahora la pregunta es, ¿será que todas las funciones tienen inversa? Y eso es lo que nos responde la gráfica de la función. Veamos. Aquí es donde se hacen esos argumentos, ¿no? Sin embargo, lo pueden leer, claro. Entonces pensemos en la gráfica de esta función f. Digamos que la gráfica de una función f es esta línea azul. ¿Bien? Pueden pensar que esa es una parábola, si quieren. Una parábola que vaya hacia abajo. Y fíjense, si trazamos esa línea color fucsia, que es esa línea es paralela al eje X. Miren que esa línea cortó la curva azul en 2 puntos. Aquí y aquí. Por lo tanto, esta función no podría tener inversa. ¿Por qué? Porque el hecho de que la haya cortado en 2 puntos quiere decir lo siguiente. Nos colocan un dilema como el siguiente. Quiere decir que f evaluada en un x1 dio un y, ¿cierto? El x1 se envió en y, pero f evaluada en otro número, en un x2, también dio y. Y x1 y x2 son distintos. Es decir, esta función está enviando, voy a escribirlo así, al x1 en y al x2 de aquí el dominio lo envió en el mismo punto, en y. ¿Cierto? Entonces yo quiero definir la inversa. Yo tengo que devolver este y, devolverlo acá. Entonces yo no sé si lo devuelvo a x1 o lo devuelvo a x2, Ah, porque él viene es de 2 puntos. una preguntita, ¿y esa línea uno siempre viene trazado o uno la traza? ¿Cuál línea? Uno la traza porque uno lo que hace es cuando tiene la gráfica de la función, uno quiere saber, antes de la línea, fíjense que estamos en este dilema. El hecho de que esa línea cortara la gráfica de la función en 2 puntos, eso implica esto. Bien, porque, fíjense, por ejemplo, x2 se envió en la misma altura, en un y, digamos que eso por acá es un y x1 también. Y eso nos llevó a este dilema. Si queremos hallar la inversa de y, o sea, f a la menos 1 de y, no sabemos dónde enviarlo. Si enviarlo a x2 o enviarlo a x1. Entonces, en ese caso, como hay un dilema, decimos que la función no tiene inversa. Entonces, ¿qué ocurre con respecto a su pregunta? Que si nosotros tenemos la gráfica de una función y nos preguntan que si esa función tiene inversa, nosotros tenemos que ser maliciosos y bueno, nosotros vemos la gráfica de la función y nos dice, ¿será que esa función tiene inversa? Entonces nosotros decimos, pues miren, buscamos la forma de trazar una recta paralela al eje X, de tal forma que corte la curva en 2 puntos. Por ejemplo, yo trazo esta, mire, la corté hasta en 3 puntos. Entonces puedo afirmar que la gráfica de esta función, o sea, la función cuya gráfica es esta curva, no tiene inversa. Porque miren que la estoy cortando en 3 puntos. Es decir, que aquí esta altura y, si yo quisiera calcular la inversa, no sé si enviarla a este punto, o al este, aquí, o al de acá. Todo eso se llama el criterio de la recta
horizontal, ¿no? El O criterio de sea, la recta horizontal dice, si cortó la curva, si existe una recta. ¿Cómo? o sea, profe, técnicamente, dependiendo de cómo sea la recta, uno puede decidir si tiene inversa o no, ¿cierto? Exacto. Si la recta corta la curva en 2 puntos, como mínimo, entonces no tiene inversa, por el problema que les menciono. ¿Qué función sí tendría inversa? Entonces, eso se llama el criterio de la recta horizontal. Uno trata de buscar a ver si existe una recta de corte en 2 puntos. Si eso sucede, Espere, profe, una pregunta, ¿las rectas siempre son horizontales o se pueden verticales? no, siempre tienen que ser horizontales. Bien. Por ejemplo, esta. Ah, no, esa no. Por ejemplo, esta función, su gráfica es así. Digamos así. Esta función, por cualquier recta horizontal que tracemos, solo corta la gráfica de la función en un punto. Entonces, en este caso, esta función, cuya gráfica es esa línea, sí tendría inversa. Bien. Entonces, cuando una función satisface esta condición, decimos que la función es 1 a 1 o inyectiva. Bien, eso es un criterio. Entonces, llegamos a esta definición aquí. Una función es 1 a 1 si, solo si, no existe una recta horizontal que intersecte su gráfica más de una vez. Por ejemplo, la función y igual a x al cubo es 1 a 1. Bien. ¿Y por qué definimos la función 1 a 1? Porque las funciones 1 a 1 son las que sí van a tener inversa. Bien. Y ahorita sí vamos a ver cómo calcular esas funciones inversas. Bien. Por ejemplo, ¿cuál sería la función inversa de x al cubo? Bien. Y luego queremos establecer una relación entre la función y su inversa, en términos de las derivadas. Bien. Y por ahí vamos. Entonces, descansen unos 10 minuticos y enseguida le envío el otro link. Listo. Que nos acabó el tiempo de esta sección. Listo. Bueno.